CONCACAF rumbo al 2026, Majo. ¿Qué esperar para el partido de esta noche? Me parece que lo que tenemos, Giancarlo Pablo, perdón, buenas tardes. Qué gusto que me vuelvan a invitar, caray. Va a ser un partidazo definitivamente, pero creo que todos los partidos que son clasificatorios a una Copa del Mundo ya tienen ese sabor especial. Ahorita lo decían ustedes, ¿no? Las estadísticas, ambas escuadras llegan invictas y Haití con un poderío ofensivo bastante notorio. Eso le ha faltado un poco a Honduras, pero tendremos a un conocido, ¿no?, de la Liga MX, que es el Choco Lozano. Y es que ya lo dice Majo, Yankee, el tema de la ofensiva. 6 goles tiene Haití en esta ronda de la fase para la 2026, mientras que Honduras únicamente tiene 2 goles a favor. La buena noticia es que no ha recibido un solo gol en 3 fechas. Y por parte de Haití, hablando en el tema ofensivo, Dukens Nazón lleva 3 goles, los hizo 45 minutos en la voz de Giancarlo García. Muchas gracias, Pablito Reséndiz. Es un placer llevarles a todos ustedes las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026. Silva el árbitro, parecía que sacaba a Haití. Esperan el movimiento y ahora sí la mueve el conjunto Haití. Mientras tanto tienen que ir con el centro. Ya se tardó una eternidad el disparo que va por encima. Es desviado. Lo intentaron desde el sector de la izquierda. Fue apareciendo entonces Nájar por en medio. David Flores ya ganó y aquí el pase. David Flores. Flores la tiene que guardar. David va en el apoyo entonces. Camiseta 6. Meléndez. Romel Kioto va a pelearla también Lozano y vamos a ver si consiguió el córner. Va a ser saque de arco, observa a Reinaldo. La zona de la izquierda donde quería recibir Junior, después un pelotarle. Luis Palma, se queda ahí la pelota, le va a pegar desde lejos, pero así la manda a las gradas. Plácido observa y será saque de arco. ¿Quién se...? Por el medio, David Flores se estaba complicando, fue a la... Siendo avasallado, que le está costando recuperar y mantener la posición del balón. Bueno, pues tú también acércate tantito para generar un poco más. Y aquí le pegaron a Rosales. Se dice Romel Kioto puede ser la opción. La dejan entrar. Meléndez al servicio. El disparo al arco y que va actuando de buena forma con los pies. Johnny Placid. Para atrás. Tiene que salir de esa zona. Obviamente a través de Azteca Deportes Network. Y ahí el trazo hacia el camiseta número 20, Pierrot. Pero cortó Santos. Y por cierto... Puede ser la primera de Haití. Aquí viene el primero. De la izquierda se va sumando Lozano y también Meléndez. Ojo al cambio de juego. Meléndez va a hacer piernas y parece que va a llegar forzadísimo.